Gracias por aceptar la invitación a compartir una vez más del ciclo de críticas colectivas, hoy dedicada a un artista latinoamericano, a un artista con un trabajo muy interesante, con una trayectoria importantísima en la fotografía y sobre todo por el trabajo que ha venido realizando con los distintos materiales pictóricos y con su trabajo de fotografía. Y vamos a ver el documental Wasteland del trabajo artístico de la obra de Vic Muniz, un fotógrafo brasileño que en este documental habla precisamente de un trabajo que hizo en las afueras de Río de Janeiro, en un espacio donde se concentraba la basura, básicamente en un espacio donde se acumulaba ya un vertedero en las afueras de Río de Janeiro, y él convertía la basura en obras de arte para luego ser fotografiadas. Vamos a ver un poquito este trabajo y lo vamos a compartir con un artista que no necesita presentación porque es un artista de la casa, es un fotógrafo de la casa, es un fotógrafo, yo hablaba ahorita de los jóvenes. A Fausto, que es joven, el mayor que lo invita, que dice que es un artista joven. Pues yo tengo el placer de sentarme hoy al lado del profesor, de Fausto Ortiz, arquitecto, fotógrafo, un artista que tiene una relación directa con Vic Muniz en un momento determinado de la obra de Vic Muniz, en un momento determinado del desarrollo de la obra de Fausto. Yo quiero que sea Fausto mismo que hable un poco de su trabajo, y lo va a hacer justamente después que terminemos de ver el documental, que vamos a ver entonces la comparación de la obra de Fausto, del proceso creativo, de su trabajo, y que juntos podamos hablar también del proceso creativo que trabaja Vic Muniz que se presenta en este documental. Así que vamos a disfrutarlo y nos vemos en un momentito. No deja de sorprendernos. Hace casi un año atrás tuvimos una exposición de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, y aquellos que tuvieron la oportunidad de visitarlo vieron parte del trabajo. Había dos fotografías de este artista que precisamente exploraba el tema de la basura, de los residuos y de los residuos sólidos y de otras exploraciones que hace. Famosísimo por sus primeras obras hechas con mantequilla de maní, que la vimos al principio del documental, y de mermelada, sobre todo réplicas de obras de artistas famosos y obras consagradas en la historia del arte. Yo definitivamente voy a cederle la palabra a Fausto, quien no solamente va a compartir la experiencia de su proceso creativo, de su obra como fotógrafo, que ha ido experimentando y ha ido definitivamente evolucionando en cada paso, en cada momento, en cada año, y su relación con la obra de Vic Muniz, como yo mencioné hace un momento, en momentos distintos, porque definitivamente aquel que conoce la obra de Fausto y ahora reconoce la obra de Vic Muniz puede encontrar puntos convergentes entre las obras de estos dos artistas. Fausto también va a hablar un poquito de la obra de Vic Muniz, no solamente en la parte que vimos en el documental, sino un poco dentro de su proceso creativo como fotógrafo. Así que, Fausto. Bueno, gracias al Centro León por darme la oportunidad de comentar este documental, que es excelente y no hay mucho que decir sobre eso, porque es prácticamente una obra perfecta. La primera vez que yo escuché hablar de Vic Muniz, hace aproximadamente unos 10 años o 12 años, fue porque un trabajo mío, un curador entendía que se asemejaba a algo que Vic estaba haciendo. Yo ni siquiera sabía quién era Vic Muniz. Pero a partir de que lo conocí, entendí que la obra de este señor es grandiosa, es un mega artista, es decir, son proyectos gigantes. Yo, buscando, encontraba siempre la reseña de que Vic Muniz, el brasileño, solo que hace arte con la basura, y yo decía que no solamente usaba la basura, o le marqué en rojo ahí, porque entendía que dentro de sus obras las más importantes y las más conocidas son las de la basura, pero hay otras obras que son tan relevantes como esa.
sobre todo la serie del azúcar, en la que él trata el tema también de la marginalidad. Hay que apuntar algunos aspectos. Yo no voy a hablar mucho sobre él porque definitivamente el documental es completo y perfecto y no hay mucho que decir sobre ello. Pero sí me interesa hablar sobre el proceso creativo y dónde está la línea que marca la diferencia entre un fotógrafo y un artista. Hace un par de días, cuando María mencionaba que yo iba a una reunión, que me convocaron como parte de los jóvenes artistas, yo no encontré ninguno joven ahí, incluyéndome a mí, porque ya éramos de otra generación, entendí que el gran problema que existe dentro del arte dominicano, y particularmente hablando de los fotógrafos, es que la mayoría se consideran artistas. Me hubiese gustado que la mayoría vinieran aquí y entendieran y vieran esto para que entendieran qué es realmente el arte, porque uno de ellos me cuestionó sobre una exposición que hizo en un momento determinado y que si era arte. Y yo estaba hablando del arte y le dije que eso no era absolutamente más que documentación. Y lo que diferencia a un fotógrafo de un artista es exactamente eso, el proceso. Aquí vimos con este señor cómo, por ejemplo, él dice que la ilusión no se trata de producir algo increíble, sino de producir algo en lo que quieres creer. Partiendo de ahí, diríamos que la gran ilusión de un artista es expresar lo que siente o lo que entiende. En el caso de Vic, este proyecto es un proyecto de tipo social, es un proyecto grande en el que no solamente la fotografía se utiliza para documentar, que ahí es que está la diferencia. El fotógrafo simplemente documenta realidades, congela momentos. El artista involucra algo más que la simple documentación. La cámara se convierte en este caso en una herramienta para fijar simplemente el momento, pero el contenido de esa imagen y la manera como se manifiesta, o bueno, el contenido de la imagen y la manera como el artista reproduce o interviene en la escena es lo que hace la diferencia. Es decir, lamentablemente se entiende que una obra de arte es aquella, aquí en República Dominicana, es aquella que nos brinda placer visual, que nos brinda un placer estético. Claro, no necesariamente tiene que ser algo horrible, pero sí tiene que ser algo que comunica una idea, debe tener contenido, esa es la idea. Entonces, en el caso de Vic, este juega a alterar la percepción del observador usando materiales inesperados como basura o comida, cuyos propios significados se suman al de la imagen en cuestión. Pero es más que una imagen, porque como vimos, él trabaja el tema de la imagen involucrando al individuo. Es decir, está el tema humano, están las emociones y está el contenido. Esa es una de sus imágenes más representativas, la del lado izquierdo. La del lado derecho es la mía, la que yo decía que habían relacionado en un momento determinado. Y es la serie que lo da a conocer, en el que él empieza a utilizar el tema de la apropiación de imágenes de otros grandes artistas de todos los tiempos. Es decir, en este tema, en este movimiento que se circunscribe, es que se hace mucho más famoso. Inicialmente utilizando imágenes de otro artista, como ahí tenemos una imagen famosa de Roberto Capa, que es la muerte de un miliciano, Apolo también, Ronco, y en cada una de ellas él le va dando su toque personal. Claro, en esta serie, que es la serie del azúcar, es que definitivamente él desarrolla su propio estilo, su estilo personal, y ya no solamente retoma lo que otro piensa, sino que él genera su propio pensamiento en base a su propio lenguaje. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el documental, en una parte, él decía que su abuela lo había enseñado a leer parte por parte,
sintiendo cada palabra, creando su propia manera de expresión. Y que en la escuela entonces, el profesor de matemática, cuando vio su libreta de matemática, él creía que lo iba a expulsar, y lo que hizo fue que lo mandó a representar la escuela en un concurso de arte que luego él gana. Estamos hablando de la escuela. Estamos hablando de una persona que tiene una formación y que esa formación, en esa formación supieron tallarlo. Estamos hablando de una persona que entiende el arte como un medio de expresión, que sirve para ayudar. Ahí involucra entonces a la persona, a la persona que él usa como modelo, vamos a decir, en un momento determinado. Algo muy diferente a lo que hacen algunos fotógrafos que utilizan al modelo simplemente para lucrarse, mas sin embargo no le devuelven nada. Es decir, es una manera hasta egoísta de usar al personaje que usted fotografía. Eso no lo hace todo el mundo. Claro, hay que tener un alto grado de sensibilidad humana para entender que la otra persona también tiene una vida, tiene una historia, y que esa historia debe de ser reflejada en su trabajo. Yo creo, para mí personalmente, digo, ese es mi punto de vista que yo estoy teniendo. Ustedes van a decir, ahorita ustedes dirán lo que ustedes piensan, pero yo considero que es uno de los más grandes artistas latinoamericanos, no fotógrafo, porque estamos hablando de que ¿qué es un fotógrafo? Un fotógrafo simplemente captura realidades, documenta cosas, pero pasar de ahí al arte hay que tener una razón, hay que tener ¿qué le digo? Un objetivo claro. En este caso, él decía que el momento más bonito es cuando una cosa se transforma en otra, y eso es lo que hace un artista. Un artista reinterpreta, transforma, no solamente toma la realidad, sino que la convierte en algo particular, con la intención de expresar algo más de lo evidente. Muchas veces el artista expresa con su modo de hacer las cosas y de decirlas, cosas que lleva muy adentro. Y en ese caso, él expresa lo humano que es. Esa es la serie que vimos, que es una de sus series más populares, que es El Jardín Gramacho, que era un vertedero de basura. Y con ella realmente es con la que él consolida todo su trabajo y demuestra su gran capacidad creativa. Es decir, porque supo explorar, sintetizar y luego resumir en algunas piezas, porque no son muchas, definitivamente lo que entendía que sucedía en la vida de cada una de estas personas. ¿Okay? Y ustedes vieron qué manera más especial de trabajar la fotografía. No es simplemente la captura, es algo más que eso. Yo considero que el artista, no lo considero fotógrafo, lo considero algo más, porque realmente inicialmente estudió escultura, luego se introduce en la fotografía y al final lo que utiliza son técnicas mixtas, es algo más que un fotógrafo. Ha llegado a ser con esta obra, con la de Jardín Gramacho, su obra cumbre. Sí que hay una vinculación cuando uno trata de hacer las cosas más o menos como se deben de hacer. Y cuando hablo de esto es de que siempre lo que uno trata de hacer es perseguir un proceso. Para mí son importantes los procesos. Cuando le dije de la persona que hace unos días que me decía que él había hecho una gran exposición de fotografía artística, yo le decía que eso no llegaba más que a documentación. Se lo decía porque no había un proceso. No es lo mismo andar con un elemento de captura fijando cosas por un camino que tener un guión, que hacer una investigación y seguir un proceso. Si usted quiere que su obra trascienda, esencialmente lo que debe hacer es eso, debe seguir un proceso. Y un proceso se inicia con una inquietud de querer
conocer algo, descubrirlo y mostrarlo. Y eso fue lo que hizo este señor. Lo que yo encontré que se acercaba más a lo que él hacía, yo le mostré una imagen ahí adelante que se llamaba Genoma, que era el niño aquel que ustedes vieron. Eso fue una excursión que yo hice con un grupo de fotógrafos de Santiago, que se llama Grupo, al que yo pertenezco. Esa foto que está ahí se llama Genoma. Fue a Juncalito que fuimos, un grupo una vez. Y yo siempre trataba de experimentar un poquito más de lo que se evidenciaba, por eso subió eso. Y de ahí surgieron una serie de cosas. Ya un poquito más adelante, y vinculándolo un poco a lo que Vic Muñiz hacía, que era tratar el tema del medio ambiente, desarrollando un proyecto social colectivo y que tuviera una repercusión un poquito más amplia. Uno trata siempre de experimentar con algo semejante. Todos hemos pasado por ahí, por el tema ecológico. Yo inicié una serie en un momento determinado que se llamaba Vanishing Point, y que lo que trataba era de mostrar cómo estábamos acabando con el medio ambiente, particularmente deforestando. Inicié con unas cintas de precaución, y así como encontré algo semejante con Vic en un momento y descarté el proyecto que se llamaba Genoma, encontré un japonés que estaba haciendo exactamente lo mismo, y tuve que descartar la cinta amarilla con el tema de precaución y demás. Sí seguí el proyecto, pero luego trataba los árboles caídos como escenas de crimen. Es decir, unas escenas de crimen en las que yo trataba de marcar las siluetas de los árboles caídos o encontrar algunos vestigios de contaminación y marcarlos como evidencia dentro del campo. Era un proceso. Yo quería decir una cosa y simplemente utilicé la fotografía. Claro, esto requería una escenografía, un montaje, claro, no tan grande como aquello, porque estamos hablando de un proyecto micro que no perseguía realmente ningún beneficio para nadie, ni siquiera económico. En este caso particular, yo trabajo con la ausencia, él trabaja con la presencia. Cuando hablo de la ausencia es que yo trato de que nunca aparezca el ser humano en mis obras. Eso es un asunto personal, bueno, que se vincula a mí y otras cosas más. En todo caso, aquí es una de las pocas fotografías de esa serie en la que aparece el hombre o el ser humano. Ustedes saben que no hay nada más curioso que un dominicano, y de repente yo llego, empiezo a hacer un cerco, a delimitar la escena de crimen, a poner unos numeritos, y la gente se me acerca y me dice que qué diablo es lo que está pasando. Entonces yo le digo como un asesinato ahí, y yo quedan como preguntando. Esas tres sombras que se ven ahí son parte de esa historia que guarda la escena. Esa serie yo la presenté en una universidad se llama Katz en Washington. Y uno de los problemas que tuve para presentarla era que me preguntaban que si el papel que yo estaba usando era libre de ácido y que si el material químico no afectaba el medio ambiente. Cada detalle en el proyecto había que cuidarlo, incluyendo las líneas que ustedes vieron. Esas líneas que aparecen ahí son líneas hechas con harina, porque yo no podía contaminar con otro tipo de material. Y cada detalle que se utilizaba en la serie tenía que ver con cuidar el medio ambiente. Le decía que se vinculaba con Ed Vic porque él, bueno, reciclaba basura, y yo lo que trataba era de mostrar, llamar la atención un poquito con el tema de la deforestación. Claro, yo soy un fiel admirador de la sombra, porque al igual que el trabajo de Vic con el tema del azúcar, que eran obras que él creaba, la fotografiaba y luego desaparecían, la sombra es algo también fugaz, puede estar aquí ahora y no volver a aparecer si el objeto que la refleja no está presente. Luego pasé a una historia un poquito más compleja del tema, en la que ya me volví un poquito más siniestro. Y bueno, esa es una parte de la historia. He seguido con otros proyectos, no lo voy a presentar todo aquí definitivamente, al final le voy a dejar la dirección si quieren ver lo demás. Y el último que estoy trabajando se llama Éxodo. Inicié digitando líneas en unas fotografías y al final terminé perforando las fotografías, proyectando siluetas o sombras. Esas líneas representan puentes
que están en los paisajes, que toda la gente, que todo el mundo ve en el horizonte, que marca el norte o el más allá, donde la gente considera que está el futuro y es donde todo el mundo debe de ver, según lo que yo entiendo que la gente dice por lo que he entrevistado. Pero en conclusión y en definitiva, para no alargar esto mucho, porque yo todavía no voy a hacer esa noche acá, al amanecer realmente, mi consejo es que si usted va a hacer algo serio, tómeselo en serio, y en el caso de la fotografía particularmente, lo que cuenta es el proyecto. En el caso de la fotografía, en el caso del arte, lo que importa es el proyecto. Si usted quiere seguir siendo turista y tirar cosas fragmentadas como fotografía donde quiera que vaya, eso no es malo, eso es parte de su historia y yo no cuestiono eso. Pero si usted quiere que su obra trascienda, como la del señor que vimos, usted tiene que irse un poquito más lejos. Y a veces definitivamente hay que jugarse todo por el todo. Trate de que no le den un tiro como a él, porque quizá aquí si se lo dan a lo mejor usted no va a contar la historia, pero es una manera hasta de contar la historia. Él construyó una historia para poder darse a conocer a partir de hechos que pueden ser reales o no. Yo no sé si son reales o no, yo asumo que sí, pero en todo caso lo importante es que cada cual tenga su propia historia y trate de contarla por el medio que se le antoje o que mejor domine. Yo uso la fotografía, ya me cansé de verla en la pared definitivamente y estoy tratando de que no esté en ella, así que muchas gracias. Por compartir con nosotros ese proceso creativo, sobre todo esa experiencia propia de trabajar, de crear, de definir, de contar historias a través de la fotografía, a través de un proceso conceptual, a través de esos momentos definitivamente que hacen y permiten que las imágenes puedan contar historias. Yo me permito abrir este momento al diálogo, a que podamos preguntar sobre lo que vimos, si realmente nos mostramos interesados. De esto se trata las críticas colectivas, de que podamos ver cosas que están pasando fuera de República Dominicana, cosas que artistas están haciendo en otras partes del mundo, y cómo estos artistas se vinculan a trabajos creativos que están haciendo nuestros artistas locales, y los procesos creativos que realmente encuentran un punto de conexión con otros artistas y creadores de cualquier otro espacio. Así que no hay ánimos de conversar. A ver. Lo grabamos todo aquí, así que necesitamos que diga su nombre y pregunte. Buenas noches, mi nombre es Roserick Mercedes. Mi pregunta es en cuanto a una foto sobre una exposición suya, la última, si la pueden poner, por favor. Bueno, en lo que aparece, que usted dice que ya se cansó de ver las fotos colgadas en la pared, pero en un momento yo vi, no sé si fue un asunto de la foto que tomaron o qué, usted utilizaba también un proyector. No, son proyecciones de luz, son fotografías montadas en acrílico, y que tienen inscripciones o perforaciones. Esas perforaciones no son más que líneas imaginarias o puentes que se reflejan, porque se proyectan por medio de una luz, es decir, hay una luz que es la que refiere la imagen a la pared, la proyecta. Porque definitivamente la pared sigue siendo, en este caso, un modo de sostener la imagen, pero es una imagen que de que tú apagas la luz desaparece. La fotografía en sí está flotando, está en medio del espacio, no está en la pared. Es una instalación realmente, no son fotografías así, o sea, son fotografías que están flotando en acrílico y tienen unos puentes dibujados que se proyectan en la pared. Gracias. Y me parece sumamente interesante cuando uno no puede clasificar una obra, cuando ya llega un momento en que uno hace tantas cosas con la obra y la modifica tanto que tú dices, ok, o es una foto, o es una instalación, o un performance, o es qué. Y solamente crees que me parece sumamente interesante cuando se ven esas cosas con los proyectos de los artistas. Sí, lo que pasa es que hay un punto en que ya tú vas procesando, es paso por paso.
Yo no sé si ustedes vieron, pero hay unas imágenes ahí que esa es la serie. Realmente la serie se inicia así. Y luego evoluciona y las líneas que se dibujan luego perforan el material y se proyectan. Algo importante que él decía, y era que tú no puedes, fue en una entrevista que yo vi en otro lado, tú no puedes entender una obra bueno, no se puede hablar de arte si no hay un proceso, pero tampoco se puede hablar de una obra de un artista si tú lo que tienes una sola pieza. Normalmente se trabajan series, y esas series evolucionan y cambian, y se van modificando en la medida que se van enriqueciendo, evidentemente. ¿Preguntas? Yo quería preguntarte, siendo tú arquitecto y considerando que la naturaleza, como dicen algunos, es la mano de Dios, y la arquitectura viene siendo la mano del hombre, o parte de ella, ¿por qué no has relacionado tú tu carrera o tu formación profesional con este desafío que tú tienes de expresar algo? Esa es muy buena la pregunta. Sí, mira, hace 20 años, en el 94, yo construí y diseñé la primera casa. Se la hice a un familiar. El tipo no quedó contento con la casa. Lo primero que le puso fueron 4 cornisas, 3 balaustradas. La casa está ahí en Cerro Hermoso. Hoy día, la casa de él está a la vanguardia. Él no lo entendió y ahora lo está entendiendo. Es decir, ahora hay apertura. Cuando yo hago una pieza de esa, yo la hago para mí, eso es innegociable. Cuando yo hago arquitectura, la hago para un cliente, eso es negociable. El cliente tiene unas aspiraciones y un dinero. Claro, gracias a Dios, la gente ahora está como en los años 60, porque entiende que el estilo internacional, que le llaman moderno, contemporáneo, la gente no sabe lo que está haciendo aquí, entiende que eso es arquitectura. Pero nosotros estamos 40 o 50 años atrás en arquitectura. Lo que está haciendo ahora, que la gente cree que es lo máximo, eso usted lo coge y lo encuentra, que la Bauhaus, hace como 70 años, 80 años, lo empezaba a hacer, Le Corbusier y compañía por acciones. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo estoy haciendo proyectos de arquitectura que rompen un poquito, porque la gente lo acepta. Yo no puedo demoler una casa y yo no tengo capital para hacer una casa y que no se venda. Como tú comprenderás, tengo que ir al paso de la gente, pero ya sí, ya se puede. ¿Dónde se puede explorar? En concursos. En concursos. En concursos tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en la calle lamentablemente no se puede porque uno está sujeto a ciertas condiciones. Ahora, ¿qué sucede con esto? Yo tengo más facilidades expresivas y he desarrollado la técnica para explorar por medio de la instalación y la fotografía, definitivamente, porque la arquitectura cuesta y es un recurso que uno tiene que aprender a manejar si tú no tienes los recursos para hacerlo ejecutar. Hay otro tema con eso de los concursos de arquitectura que yo aquí no lo voy a tocar, pero esa es la idea. ¿Más comentarios? Gracias, buenas noches. Arquitecto Luis Eduardo Castillo. Bueno, Fausto y yo nos conocemos hace un tiempecito. ¿Cuántos años que tú me llevas? Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Esto tiene problemas, pues. No, se oye, Soy se yo. oye bien, se oye bien. Ok. ¿Tú tienes contacto con Muñiz últimamente? Sí, lo vi hoy en YouTube, lo vi muchísimo. No, realmente no, te estoy sincero, no. Yo he seguido su obra, pero no, realmente no lo conozco. Ya. No era para saber en qué se estaba involucrando.
¿Por qué? Yo creo que, mira qué pasa, aquí existe la percepción de que cuando tú tienes una serie, tú tienes que agotarla o acabarla. Es muy posible que continúe una de esas series. Es decir, un curador de arte, un curador crítico muy famoso me dijo a mí hace como 5 años que ya las sombras que estaban acabadas, se acabaron las sombras. Pues después de eso, una de las sombras que él decía que se habían agotado, la seleccionaron para una revista en Harvard, para una publicación, y otra la van a lanzar en la India. Él no lo sabe. Yo a veces le mando las publicaciones a él, porque me dijo, tú tienes que abandonar eso, y eso está quemado. Hay temas que tú no lo acabas, porque la marginalidad y los vertederos en Brasil tienen que seguir todavía. O sea, eso no se acaba, eso es inagotable. Las problemáticas son inagotables y mientras esté la problemática y esté la inquietud, tú sigues trabajando, eso no se acaba, definitivamente. Yo empecé a trabajar sombra como en el 96, 95, por ahí, la primera sombra. Y yo todavía no termino. Ahora que hay, ahora hay muchas, ahora son más abundantes. Entonces el tema aquí debe de ser concentrarte en tu trabajo y hacerlo con cierta persistencia. En algún momento sobresale o sale. Uno no se puede concentrar en el ruido que hay en el exterior, porque si te concentras en eso te diluye. Y cuando hablo de ruido hablo de los concursos, que hay muchísimos, que no son malos. Bueno, aquí por lo menos hay uno que tú trabajas un proyecto y eso es bueno, porque la idea es que sea un proyecto. A los concursos tú mandas lo que tú estés trabajando, lo que tú estés ejecutando, porque si te pones a perseguirlo te vas a diluir y vas a perder fuerza. Ese tipo está claro, El caso de una cosa como esa, estoy en ese documental, está extremadamente claro en lo que hay que hacer. Incluso, claro en términos mercadológicos, para tú llegar a Londres, tiene que ser, ¿cuál dominicano está así? Yo no sé, no conozco ninguno realmente, que esté vendiendo en esa, Cordero, García Cordero, él está, porque él vive en París, o sea, por ahí mismito, o sea, él está pegado, se enganchó en el circuito. Pineda también. Pero fotógrafo no conozco ninguno. Ayudarlo, sobre todo porque siempre se ha hablado de cómo los artistas pueden lograr, pueden trabajar, pueden sistematizar el trabajo, pueden llegar a eso. Y es importante ver la estructura, el pensamiento, la planificación, cómo yo creo y cómo yo mismo cuida, o sea, cómo él mismo cuida su obra. No produce la obra por producirla, sino que es una obra pensada, es un proceso claro, es un proceso de trabajo inclusive bajo tiempos limitados con un objetivo final, como tú dices bien, es un artista que piensa lo que hace lo que hace, que crea sus historias, que las procesa para entonces poder llegar a un objetivo que lo tiene bastante claro. Y entonces es importante el modelo y el referente de Vic Muniz como artista.